A ver, grabemos. Profe, una pregunta. Sí. Si yo en un circuito, digamos, tengo un circuito serie, tengo diferente voltaje, pero tengo las mismas capacidad. ¿Sí la podría hacer? No, Porque tampoco. no, pero, o sea, depende de qué me estás hablando. ¿Circuito serie de qué? Resistí. Eh, Estamos hablando de no, batería no. ahorita, ¿no? Sí, por eso de batería, Ok, profe. no, no lo puedes hacer. No, no, no es recomendable. Porque, ¿qué pasa? A ver, vamos a pintar aquí. Tengo esta, tengo esta, tengo esta, entonces las voy a conectar en serie, ¿no? Bueno, entonces esta es de 2 voltios, esta es de 4 y esta es de 4. Bueno, ambas son, listo, de 1 amperio hora, 1 amperio hora, 1 amperio hora. Listo, en teoría el papel todo lo puede. Entonces aquí en teoría el voltaje total sería la suma, entonces 4 más 4, 8, más 2, 10. Listo. Y la capacidad, pues sería 1 amperio hora, ¿cierto? Listo. Esto en teoría se puede, pero no es recomendable. O sea, esta no. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Con el tiempo, como esta es de menor tensión, ¿sí? Como esta es de menor tensión, entonces a veces en la práctica lo que puede pasar es que a veces se han visto fenómenos en donde, por ejemplo, siendo estas de 4 voltios, toman la tensión de la menor de todas. Entonces, No, pues que lo de Movipuenta no está. ¿ah? No está abierto. ¿Cómo? No, simplemente como que cayó. Ok, entonces, No. a veces en estos circuitos de diferentes voltajes, a veces cuando pasa esto, hay algunas fuentes, por ejemplo, que pueden tomar el valor de la de menor tensión. Entonces, digamos que esta no le pasa nada, se mantiene en 4, pero esta de pronto rebajó a 3, ¿sí? Y entonces el voltaje no va a ser el que tú esperas, sino va a ser pues de 9 o puede llegar a ser 8 y entonces tú lo que la teoría te está diciendo en la práctica no lo vas a ver reflejado. Y si tú estrictamente necesitas un voltaje X, pues trabaja siempre con baterías de la misma tensión, ¿vale? Y lo mismo con la capacidad, ¿sí? Entonces eso es fundamental. O sea, que usted quiere hacer un arreglo en serie, paralelo o mixto, tenés que cumplir las dos reglas, o sea, las baterías todas tienen que ser iguales, tanto en voltaje como en capacidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, entonces retomemos que estamos en arreglo mixto, ¿sí? Entonces aquí en arreglo mixto, pues lo que vamos a tener es algo así. Entonces aquí esto es un arreglo. Bueno, entonces vamos a decir que estas son fuentes de 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios. De capacidad todas 1 amperio hora, 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 1 amperio hora. Entonces, un circuito mixto combina las bondades del arreglo serie y del arreglo paralelo. Aquí tenemos un arreglo serie, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Vamos a tener 2, 4, 6. Entonces aquí vamos a tener 6 voltios, ¿sí? Acá también vamos a tener 6 voltios, ¿sí? Pero como estos 6 voltios aquí, con estos 6 voltios, están conectados en paralelo, entonces vamos a tener un voltaje total acá de
12 voltios, ¿sí? Ahora, en este arreglo serie, la capacidad es la misma, 1 amperio hora. Pero en este otro arreglo serie, la capacidad también es la misma, 1 amperio hora. Pero como están conectados en paralelo, entonces tenemos una capacidad total de 6 amperios hora. no, 2 amperio hora. Porque mira, todas son de 1 amperio hora, ¿sí? Por estar en serie, aquí en este punto tenemos 1 amperio hora. Y acá también, en este punto Profe, tenemos, no en suman, sino que es la misma en todas. es la misma en todas, pero cuando están en serie. Pero como ahora aquí estas dos están en paralelo, sumo este 1 amperio hora con este otro amperio hora. Y tenemos 2 amperio hora. A Profe, ver, entonces el voltaje total no serían 6 nomás. no, miremos. Aquí En tenemos, paralelo nomás. por eso muchachos, aquí tenemos un arreglo serie, ¿cierto? ¿Sí o no? De ese Sí, arreglo sí, serie, ¿qué tenemos aquí en este punto? ¿Qué voltaje? La suma. 6. C, Sí, la ¿cierto? suma. Pero ¿qué habíamos dicho de un arreglo serie? Que la capacidad es la misma, ¿cierto? Y si todas son de 1 amperio hora, pues aquí tengo 1 amperio hora, ¿de acuerdo? Ahora, otra vez miremos este otro arreglo que también está en serie. Como están en serie, tenemos en este punto, ¿cuánto? 6 voltios, porque se suman los voltajes, y seguimos teniendo 1 amperio hora, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa ahora? Que estos dos arreglos en serie están conectados en paralelo, ¿sí? Están conectados en paralelo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí sí tengo yo un error. Aquí entonces el voltaje total no son 12 voltios, ¿sí? Sino Ah, 6 voltios, ¿sí? Correcto. sí, 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 sí. Sí, ese era el que decía, profe. La capacidad, si son ¿cuánto? El 1 amperio que da este arreglo serie, más el otro amperio hora que da este otro arreglo serie. Entonces, para un total de 2 amperio hora, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer este arreglo mixto, con estos datos, con estas características de baterías, vamos a tener al final en estos terminales aquí, en estos terminales, un total de 6 voltios con una capacidad de 2 amperios horas. ¿De acuerdo? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces yo determino cómo debe ser un arreglo de baterías para un suministro X de un determinado circuito? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí tengo un circuito ¿cierto? Que debe ser alimentado con una fuente o con una batería, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto debe ser el voltaje de esa batería y cuánto debe ser la capacidad de esa batería para satisfacer las demandas de este circuito? Es lo que Profe, vamos pero a... eso no depende de los componentes que uno esté usando. Claro, eso depende de los componentes que estamos usando, ¿sí? Pero ahorita lo que nos interesa es poder saber de qué voltaje y de qué capacidad debe ser esta batería para darle el suministro a este circuito, ¿sí? Para ello, pues vamos a hacer unas suposiciones, porque si no, pues no cumpliríamos como la misión de estudiar esta parte de las baterías. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer de que este es un circuito, ¿sí? Que requiere, por ejemplo, 12 voltios, ¿sí? Para ser alimentado, ¿de acuerdo? Y que requiere una corriente de 2 amperios, ¿sí? Requiere una corriente de 2 amperios, ¿sí? Pero, vamos a poner aquí, este circuito también requiere una autonomía
y la autonomía está ligada con el tiempo. Entonces vamos a poner aquí que esto requiere 3 horas de autonomía, ¿sí? O sea, este circuito es como los computadores, ¿sí? Usted tiene un portátil y la batería está cargada, por ejemplo, y cuando usted vende le vende un computador y le dicen, vea, la batería le da para 4 horas. Eso, cuando un técnico te dice así, le da para 4 horas, eso es lo que se llama la autonomía. O sea, que este circuito queda alimentado a una batería que le va a proporcionar un tiempo X de energía, ¿sí? Entonces, listo. Hemos determinado que este circuito X, que no vamos a decir de qué se trata, no vamos a entrar en detalles si es que tiene condensadores, si tiene Arduinos, chips, lo que sea. Este circuito demanda 12 voltios y 2 amperios totales, ¿ya? Entonces, y necesita tener una autonomía de 3 horas, ¿sí? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Este circuito, entonces, ¿cuál sería la potencia de ese circuito? La potencia de ese circuito es 12 voltios por la corriente, ¿cierto? Que son 2 amperios. ¿Cuánto me daría la potencia? 24, ¿qué? Voltio. 24 vatios, Watt. ¿cierto? 4 watts. 24 vatios, correcto. Ahora, la energía entonces de ese circuito, la energía requerida por ese circuito va a ser igual a ¿qué? A potencia por el tiempo. Entonces, la energía va a ser igual a 24 vatios por 3 horas. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Vamos. 72. 72. Entonces, para que ese circuito tenga una autonomía, 72 watts por hora. para que ese circuito tenga una autonomía de 3 horas, ¿sí? Suministrando 2 amperios a 12 voltios, requiere que esta fuente proporcione 72 vatios horas, ¿sí? O sea, esta fuente debe proporcionarle esos 72 vatios por hora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí ahora? Aquí sucede lo siguiente. Pues, como el circuito ya sabemos que necesita ser alimentado con 12 voltios, pues esta batería debe ser de 12 voltios, ¿sí? No hay más ahí no hay pierde, ¿sí? Ahora, la pregunta es entonces, ¿de cuánto debe ser la capacidad? ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿sí? Acá tenemos entonces, por el lado de la batería, tenemos lo siguiente. Voltaje, ¿sí? Por capacidad, voltaje por capacidad, me da la energía, ¿sí? O sea, energía es igual al voltaje por capacidad, ¿sí? Como ya tenemos el voltaje y tenemos la energía, entonces la capacidad de la batería va a ser igual a estos 72 vatio hora sobre 12 voltios. ¿Y eso cuánto da, muchachos? Sería 6 vatios hora. 72. Sí, profe, 6 voltios hora. Ok. No, mentira, 6 amperios hora, perdón. 6 amperios horas. Entonces, ¿por qué, muchachos? Voy a hacerlo por acá. A ver, vatios es ¿qué? Voltios por corriente, ¿cierto? Y está multiplicado por H, que es tiempo, dividido voltios. Entonces, se va voltios con voltios y queda corriente por amperio, o sea, perdón, corriente por tiempo. Pero como la corriente está en amperio, o sea,
esta corriente es en amperios, entonces tenemos aquí ¿cuánto? 6 amperios hora, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo decir, vea, para alimentar este circuito necesitamos una batería con 12 voltios ¿de qué? Con 12 voltios bueno, de voltaje en sus terminales y 6 amperios horas de capacidad, ¿sí? Ahí la cuestión es que de pronto no consigamos una batería con 12 voltios y 6 amperios de capacidad. De pronto sí conseguimos baterías de 12 voltios, ¿sí? Pero de pronto con 3 amperios de capacidad, 3 amperios hora. Entonces, para satisfacer esa demanda, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Un arreglo en serie, un arreglo en paralelo o un arreglo mixto? ¿Arreglo mixto, profe? ¿Cómo sería entonces? ¿Arreglo paralelo? Arreglo paralelo. ¿Qué hace el arreglo paralelo? Me suma la capacidad. Suma la capacidad, correcto. Entonces, si tuviéramos nomás baterías de 12 voltios a 3 amperios, entonces para generar esta de acá, tendríamos que conectar en paralelo, ¿sí? Esas dos baterías, ¿sí? Como son de 12, pues voy a tener acá los mismos 12, pero como son de 3 amperios horas, entonces se suman las capacidades y obtendría los 6 amperios hora. De acuerdo, eso es. Eso es, muchachos, lo que les quería mostrar de esto de las baterías. Por último, les quiero también mostrar, bueno, hasta ahí una pregunta, hasta ahí preguntas. Profe, ¿no hay más métodos en los que pueda hacer esto o solo es? Pues mira, es decir, es que aquí métodos como tal, pues, es decir, aquí estamos aplicando la ley de Watt, ¿sí? Y la ley de la energía, esto ya lo vimos. Energía ya vimos que era igual a potencia por tiempo. Recuerden que eso lo vimos en una clase allá en el laboratorio, ¿sí? Entonces, como estamos aplicando la ley de Watt, pues, digamos, te soy honesto, no conozco otros métodos con los cuales eso se haga, ¿sí? Pues, Ah, vale, profe. ese es el único, ¿sí? Entonces, es que, te lo digo, no es porque no diga, no, es que sí deben haber, no. Es que como estamos hablando de energía, recordemos que la energía es algo que se transforma, que se conserva, y normalmente, pues, las energías tienen unas fórmulas que los físicos ya definieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la energía cinética, si ustedes ya vieron física, pues la energía cinética siempre va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, pues, por eso te puedo decir que, digamos, no hay otros métodos, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, para terminar ya la clase, simplemente de modo muy rápido les voy a mostrar otra herramienta de software, otro software. Yo no sé, algunos de pronto ya la han manejado. Voy a salirme de esta pizarra y voy a compartir la pantalla de mi computador para mostrarles un momento. ¿Están viendo mi navegador? Sí, ¿cierto? Eso es Tinkercad, profe. Exacto, Tinkercad, ¿sí? ¿Quiénes han manejado esta herramienta? Todos, profe. profe. Todos. Todos. Ah, bueno, entonces, como todos la han manejado, ¿sí? Entonces, para incentivar también un poco la parte de la programación, porque pues hay un proyecto por ahí que tenemos de curso, ¿sí? Entonces, los invito a que exploren esta herramienta y la usen para que puedan ahí simular pues algunos códigos, ¿sí? Tinkercad pues tiene la facilidad de, primero usted se loguea con una cuenta de Gmail o Facebook
Usted puede manejar Arduinos, protoboard, elementos sencillos como LEDs, potenciómetros, baterías también, y hacer unas simulaciones. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte donde dice código, pues puedo insertar un código Arduino y hacer una simulación, ¿sí? En este caso, aquí hay simplemente un código sencillo de prender y apagar un LED, ¿sí? Que eso es el famoso blink. Pero entonces quisiera que ustedes, y como parte del taller que en estos momentos están viendo, ¿sí? O ya van a ver, en el taller, esperen un segundo que el computador mío está ya muy saturado. Yo les voy a enviar este taller, ahorita ya, después de terminar la clase, para que lo trabajen, para que como una actividad independiente ustedes trabajen. Primero, tenemos un punto en donde les pido que me calculen todas las corrientes que pasan por todas las resistencias. O sea, qué corriente pasa por R1, por R2, por R3, qué voltaje hay en R1, en R2 y en R3, y qué potencia hay en R1, R2 y R3. ¿Sí? En este primer punto se les pide que usen el método de las mallas, donde tienen que aplicar LBK. ¿Sí? Como este es un taller que quiero que realicen sobre el mismo Word, ¿vale? Entonces, para los desarrollos, usted va a tener que usar el editor de ecuaciones de Word, ¿sí? Si usted no sabe manejar el editor de ecuaciones de Word, rápidamente aquí le explico. Si usted quiere insertar una ecuación en Word, simplemente viene acá al menú insertar, ¿sí? Y aquí donde dice ecuación, le da clic ahí, ¿sí? Con eso ya para la balada. Entonces, ahí usted, no, es que tengo el computador muy lento. Ahí usted puede entonces mirar acá que hay unas opciones, entonces dice, es que necesito una fracción, entonces, o necesito índices y o superíndices. Entonces, por ejemplo, usted dice, necesito una fracción. Entonces usted viene aquí, uno, entonces un medio, ¿cierto? ¿Un medio de qué? No, pues digamos de B sub B. Entonces viene aquí donde dice índices y coloca esta de aquí. Y aquí B sub B. Igual, ¿sí? Bueno. Igual a, entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que X al cuadrado, bueno, en fin, ¿sí? Voy a darles a hacer porque pues no es el objetivo sino que simplemente muy rápido le explico que Word tiene un editor de ecuaciones y desde ya, muchachos, es importante que lo sepan manejar porque usted el día de mañana va a presentar trabajos más avanzados en donde pues necesariamente va a tener que usar esta herramienta, ¿sí? Entonces, en el punto 1, calcular todo lo que se pide aquí usando mallas, usando LBK. En el segundo punto es otro circuito, pero debe usar LSK, ¿sí? En el tercer punto tenemos un tercer punto en donde les pido que en cualquier software de su preferencia, Proteus o bueno, cualquier otro que maneje, verifiquen lo que calcularon acá en el punto 1 y 2, lo verifiquen con el software. Para el desarrollo del punto 3, pues deberá mostrar el pantallazo con los voltímetros, los amperímetros, ¿sí? Verificando de que lo que los voltímetros y amperímetros les dé sean igual a lo que calcularon con las técnicas de acá, ¿sí? El cuarto punto es un punto que dice lo siguiente. Un robot explorador demanda un total de 1.5 amperios y una tensión de 12 voltios para el funcionamiento de todos sus circuitos electrónicos. Si el robot requiere una autonomía de 4 horas, entonces, de manera ideal, necesitaría una batería de 12 voltios con una capacidad de 6 amperios horas para operar, ¿sí? O sea, idealmente necesitaría eso, 12 voltios con 6 amperios horas. ¿De dónde salen esos 6 amperios horas? Pues, como él demanda 1.5 amperios, pero necesita estar 4 horas funcionando, pues 4 por 1,5 me da 6 amperios horas, ¿sí? Ahora, no obstante, solo se disponen de baterías de 4 voltios con capacidad de 2000 miliamperios hora. Por tanto, ¿qué arreglo emplearía
para satisfacer el requerimiento de suministro de energía. Eso es lo que acabamos hace un ratico de ver. Y los puntos 5 y 6, para incentivar un poco la programación en Arduino, que igual nos puede servir para la programación del robot, es que desarrollen en el punto 5 en Tinkercad una simulación con Arduino, de modo que ante una entrada de 5 voltios en el pin 7, el programa encienda un LED desde el pin 8. Y desarrollar en Arduino un programa que pueda variar la intensidad de un LED a partir de un potenciómetro que genera una señal análoga entre 0 y 5 voltios. O sea, es decir, yo voy a tener un potenciómetro que al variar va a ir generando voltajes que van entre 0 y 5 voltios, ¿sí? Y ese voltaje tiene que ir conectado al pin A0 de Arduino. Y usted debe desarrollar un programa que a partir de esa señal análoga se genere en el Arduino un PWM, ¿sí? Que permita variar la intensidad del LED, ¿sí? Profe, Sí, ¿usted va a mandar eso a Gmail? sí, claro, yo se lo voy a enviar ya a su correo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues son proyectos que quiero que trabajen esta semana. Profe, ¿y eso cuándo hay que entregarlo? Eso hay que entregarlo para en 8 días. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿de un taller? la idea es que todo lo hagan aquí en Word. Si hay que meter pantallazos, pues los ponen. Y de manera individual, cada uno, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, yo les dejo un trabajo. Yo pues me tengo que poner también a hacer otro, que es el de preparar esos videotutoriales que les he prometido de SolidWorks. No me ha quedado tiempo porque es que realmente, pues, el gobierno pues, no nos ha mandado vacaciones, ¿no? Sino que nos dijo, trabajen pero virtual. Entonces, como entenderán, pues también tengo que cumplir con otras cosas que la universidad me exige y no he podido tener el tiempo de hacer los videotutoriales. Pero les prometo que así como les estoy exigiendo con esta tarea, yo también voy a poner de mi parte y a tenerles a más tardar en 8 días algunos videotutoriales por ahora del manejo de SolidWorks. ¿Listo? Tinkercad también tiene una alternativa de hacer también elementos en 3D. Yo no lo he manejado, ¿sí? Pero pues yo estoy muy cerrado a manejar mi SolidWorks, ¿sí? O sea, como SolidWorks para mí no hay otro y es un buen software de diseño en la parte mecánica, ¿sí? Pero igual no quiere decir que usted no pueda usar el Tinkercad, ¿sí? Si usted pues mira videotutoriales, también podrá ver que Tinkercad pues también permite modelar piezas en 3D, ¿sí? Bueno, muchachos, eso era todo. Les agradezco la presencia a la distancia y pues nos vemos el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta antes de desconectarnos? No, Profe, a mí profe, se me cayó el internet. Listo, muchachos. Nada. Entonces, un feliz día y juiciosos pues con todas las actividades que no solamente yo les estoy poniendo, sino los demás docentes. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Mencionó que Listo, profe. Bye, bye. Bye, adiós.